Si usted proclama a Cristo en su vida, usted va a salir victorioso. Vea rápidamente Romanos 13:12. Ya lo vimos ayer, pero le vamos a adelantar hoy. ¿Sale? Romanos 13:12. Y oramos. ¿Está bien? Mi hermano Lalo nos va a hacer el favor de orar por la predicación. Vamos a leerlo, y después de leerlo entramos a la oración, y después de la oración ya entramos de lleno a la predicación. ¿Estamos? Dice Romanos 13:12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas, que dice, de la luz. Bueno, ¿a qué se refiere con que las tinieblas estén avanzadas o que la noche está avanzada? ¿Mande que ya pronto amanece? Sí, pero entre más avanza la noche, mayor es la oscuridad, mayores son las tinieblas. Entonces habla de un avanzar de las tinieblas en la tierra, en las naciones, en el mundo. Habla de un avanzar de las tinieblas. Yo les decía ayer, usted se está dando cuenta que la maldad que se está manejando ahora, hace 20, 30 años no se manejaba. Entonces las tinieblas están avanzando, y cuando dice la Escritura, la noche está avanzada y se acerca el día, se está refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la noche está avanzada. Entre más avanza la noche, más cercano está el día. ¿Estamos o no estamos? Entonces, entre más avanzan las tinieblas, entre más avanza la oscuridad, entre más avanza la maldad, más cerca se encuentra Cristo. Entonces ya no tarda Cristo. Si usted está viendo el nivel de maldad que se está manejando en el mundo, ya Cristo ya no tarda. Entonces Cristo ya va a venir. Y la pregunta aquí también es, si Cristo no tarda en venir, entonces tampoco tarda en venir el anticristo. ¿Sí? ¿Cierto o no? Entonces a nosotros nos tocó un tiempo donde nosotros vamos a enfrentar una batalla, una de las batallas más tremendas como hijos de Dios, que es la batalla de los tiempos finales. Pero no solamente eso, sino tenemos la batalla contra la noche avanzada, o sea, contra que las tinieblas han avanzado y han tomado mucho territorio. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar los territorios, y uno de los argumentos que Dios nos da es vestirnos de las armas de luz. ¿Estamos o no estamos? Bueno, vamos a orar por la palabra para que continuemos. Por favor, hermano Lalo Sánchez, ¿cuál es? ¿El grande o el chico? Con armas de luz. Entonces, ¿para qué le va a dar Dios armas? ¿Para qué le va a dar Dios armas? Para pelear, para defenderse o para atacar. ¿Cierto o no? Entonces nos tocó, estamos viendo que nos tocó en los últimos tiempos esa batalla de pelear contra la noche avanzada, contra las tinieblas, contra el avance de las tinieblas, que cada día es mayor. Vaya a Isaías 5, 20 al 25. Quiero irme rápido porque no le avancé mucho ayer. Isaías 20, 25. No, le dije 5, ¿verdad? 5, 20 al 25. Fíjese, hay de lo que les dice a los que hay, de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la, ¿qué dice? De la luz tinieblas y de las tinieblas luz, porque ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dígame si no estamos en los tiempos donde ya la gente a lo malo le dice bueno y a lo amargo le dice dulce. Entonces estamos en unos tiempos donde lo que antes era luz para muchos ahora se convirtió en ¿qué? Lo convierten en tinieblas. Entonces usted podía ver antes, no sé, pongámosle 10, 20 años para atrás, usted podía ver antes que ciertas cosas eran malas y el ser humano lo veía mal, ¿cierto o no? Y lo podemos ver ahorita en la cuestión del
la casa de los famosos, quién ganó, ¿no? Y vemos que eso la gente lo ve bien. A ese personaje la gente lo ve bien. Pero hace 20 años, ¿cómo se hubiera visto eso? ¿Cierto o no? Entonces, estamos pasando que ya de lo que era luz, ahora es tinieblas. Y lo que antes era tinieblas, ya lo convirtieron ahora en luz. Estamos en un tiempo donde las tinieblas han avanzado, ¿verdad? De una manera sorprendente. Y fíjese, hay de los sabios en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo le quitan su derecho. Ahora, yo le voy a preguntar. Usted sabe, y se lo comenté ayer, si usted sabe la historia del ganador, porque es hombre, el ganador de la casa de los famosos, México, usted sabe que lo hacen ver como víctima. Lo hacen ver como, ay, pobrecito, sufrió, mucha gente lo rechazó, mucha gente así, así, así. Y si tú opinas lo contrario, entonces tú eres un homofóbico. Si tú opinas lo contrario, entonces ya la gente se te viene encima. Fíjate lo que dice la Escritura: cuando ya viene la noche avanzada, cuando ya viene la situación de que la luz se convierte en tinieblas y las tinieblas se convierten en luz, entonces fíjate lo que dice aquí: los que justifican al impío mediante, ¿qué dice? Cohecho. Entonces díganme, ¿podemos justificar la maldad de la gente? En la noche avanzada se justifica lo malo. Lo malo, el ser malo se justifica. Entonces tú puedes decir, lo mató porque pues, ay, pobrecito. ¿Sí me entiendo? No, el que mata es un asesino. ¿Cierto o no? Sea la razón por la que sea buena la razón o sea mala, no deja de ser un asesino. Entonces, nosotros podemos poner muchas justificaciones para alguien que está haciendo lo malo. Tú puedes poner justificaciones para hacer lo malo, pero si estás haciendo eso, quiere decir que estás llamando a las tinieblas luz. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí. Estás llamando a las tinieblas luz. Y dice ahí la Escritura, a mí me sorprendió mucho esto: y al justo le quitan su derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes opinar. Porque si tú opinas, ya te vuelves un homofóbico. Si tú opinas, entonces ya estás mal. La gente se te viene encima, las redes sociales se te vienen encima. ¿Por qué? Porque vas en contra de que toda la gente es lo que quiere ser. Perdóname. No. ¿Por qué te voy a decir que no? Porque nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros fuimos creados. ¿Cierto o no? Nosotros somos creación, no somos creadores. Creamos porque Dios nos dio la imagen y semejanza de Él. Pero perdimos ciertas cosas de su imagen y semejanza. Pero una de su imagen y semejanza es el creador. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí. Entonces, el ser humano piensa que lo malo en este tiempo ya es bueno. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí. El ratero tiene justificación, todos tienen justificación, tienen razón, pero la única justificación es a través de la sangre del Cordero de Dios. Y si se arrepiente, ¿cierto? Sí. Si no se arrepiente, no pueden ser justificados. Entonces, hay algo que a mí me llama mucho la atención en esto. ¿Por qué? Porque dice: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque lo desecharon la ley de Dios, de los ejércitos, y abominaron su palabra del Santo de Israel. Fíjate, vamos a estar en un tiempo donde la noche es tan avanzada que van a empezar a cambiar la Escritura para poder aceptar lo malo, para poder aceptar la ideología de género. Entonces van a empezar a cambiar la palabra, van a empezar a cambiar cosas
que la palabra dice que están malas, van a componer para poder ser aceptados dentro de la palabra. Entonces yo quiero que tú tomes conciencia por el Espíritu Santo de todo esto y no aceptes lo que Dios no acepta. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Tú no puedes aceptar lo que Dios no acepta. Tú no puedes estar cómodo con lo que Dios no está cómodo. Entonces, ¿por qué? Porque si no, tú te vuelves parte del crecimiento de las tinieblas. Y si tú justificas lo malo que haces, pues es que soy malo porque me hicieron esto, soy malo porque me pasó esto, soy malo, entonces tú también estás contribuyendo al avance de las tinieblas. Si está aquí o no está aquí, y estás volviendo la luz en tinieblas, y estás volviendo las tinieblas en luz, y estás dejando que el justo tenga derecho. ¿Estamos o no estamos? Porque justificas lo malo, y lo malo no tiene justificación si no tiene arrepentimiento. ¿Estamos o no estamos? Entonces dice: por esta causa se ha encendido el furor de Dios contra su pueblo y extendió contra él su mano. Ahora esto es una cosa. Tú estás viendo lo que sucedió en Hawái. No sé si ustedes vieron lo que sucedió en Hawái, pero lo que sucedió en Hawái es algo impresionante. Cómo el fuego consumió una ciudad entera, o un pueblo, no es un pueblo, una ciudad entera. Lo desapareció. Y no sonaron las alarmas y murió mucha gente. Pero usted cree que todo viene de a gratis. No, todo viene ¿por qué? Porque muchas veces nosotros volvimos lo malo bueno y lo bueno malo. Y entonces vienen consecuencias de eso, porque el furor de Dios dice: el furor de Adonai contra su pueblo y se extendió contra él su mano, y hirió y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Entonces nosotros vamos a ver que somos una generación de la noche avanzada. Pero si somos una generación de la noche avanzada, también tenemos que ser una generación de guerra. Ya, tenemos que ser una de las generaciones guerreras de la Biblia, parte de una generación guerrera de la Biblia. Ya hubo partes de generaciones guerreras, y creo que ahorita a nosotros nos toca una de las partes más importantes, que es enfrentar la noche avanzada, el crecimiento mayor de las tinieblas. ¿Estamos o no estamos? Entonces, si la gente no empieza a tomar territorios, ¿cuál es el primer territorio que debe de tomar usted? El de su cuerpo, el de su alma y el de su espíritu. Si usted no toma ese territorio, no puede tomar más territorios. ¿Estamos o no estamos? ¿Por qué? Porque si en su mente ha avanzado la maldad, si en su corazón ha avanzado la maldad, si en sus sentimientos, emociones, voluntad ha avanzado la maldad, entonces quiere decir que usted le llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Ay, es que quieren que me porte bien. Si todos pasamos y todos la regamos, si tienen razón, todos lo hacemos. Pero ¿sabes qué? No por eso vas a justificar que sigas haciendo lo malo. ¿Estamos o no estamos? Entonces tenemos que tener mucho cuidado delante de Dios. Mateo 6:9, a mí me llamó mucho la atención, porque de aquí Dios busca una generación guerrera. Dios busca una generación que enfrente la noche avanzada, que tenga las armas de luz para poder pelear, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra las tinieblas. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí están aquí? Sí, amén. Entonces, si usted es una generación guerrera, usted tiene que aprender a ser formado, ¿verdad? Usted tiene que ser formado, usted tiene que ser formada como guerrera de Dios. Pero para eso, nosotros vamos a ver que Dios tiene un diseño. Y la manera en que Jesucristo enseña a su pueblo a orar es para establecerlos, para formarlos como una generación guerrera. Formó apóstoles guerreros. ¿Estamos o no estamos? Apóstoles que iban a enfrentar a los demonios, apóstoles que iban a enfrentar las tinieblas. ¿Cierto o no? ¿Se acuerdan cuando llegó Jesucristo y vio desde lejos a quién miró? ¿A Jerusalén o qué ciudad vio? La tierra que estaba bajo sombra de muerte y tinieblas, no me acuerdo cómo se llama. Sí, creo que es Jerusalén. Fíjate,
cuando dice si supieras, ¿no? Mateo 6, en lo que Toñito me ayuda. Dice, vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿qué dice? Sea tu nombre. A ver, espérame. Jesucristo, ¿cómo enseña a orar a los apóstoles? ¿Cómo enseña a orar a sus discípulos? ¿Cuál es el primer punto que le pone como diseño, o el primer fundamento que le pone al diseño para poder ser una persona con la intimidad con Dios? ¿Cuál es la primera? Reconocer a su Padre. Exacto. Entonces, lo que primero que hace es que tengamos que tener una relación padre-hijo. Usted tiene que orar como hijo. Amén. Usted tiene que orar como hijo. Si es siervo, si es todo lo demás, pero algo que usted debe de entender, que cuando usted fue engendrado por Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo para nacer de nuevo, fue engendrado del Padre. Fue engendrado de Dios. Entonces, si usted es engendrado, porque yo se lo decía hace 8 días, a ver, ¿quién te da la vida? Dios sabe. Yo les decía ayer, ¿quién te da la vida? ¿Tu papá o tu mamá? Porque tú dices, ay, es que mi madrecita me dio la vida. ¿Quién te dio la vida? ¿Papá o mamá? ¿Por qué papá? Porque él lo engendró. ¿Cierto o no? El que engendra es el que da la vida. Entonces tú eres engendrado de Dios, Él te dio la vida. Pero yo te voy a decir una cosa. Pero en la cuestión humana, hablando de seres humanos que procrean, el que te da la vida es el papá. ¿Por qué? Porque el papá es el que engendra y la mamá es la que da luz. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Hay una diferencia. Toda la gente dice, mi mamá me dio la vida. No, perdóname. No te la dio como te la dio tu papá. En el sentido del diseño de procreación. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Claro, si tú te vas más para atrás, pues es que Dios me la dio, sí te la dio Dios, tienes muchísima razón, pero utilizó a tu papá para dártela. ¿Ya me he entendido o no me entendí? Y utilizó a tu mamá para dar a luz. Entonces, tenemos que poner las cosas en orden. ¿Estamos o no estamos? Entonces, le dice una relación, le da una relación padre e hijo. Tú tienes que orar como ¿qué? Como hijo. Si tú dices, Dios, vengo delante de ti. Si es tu Dios, Señor, yo vengo de ti. Si es tu Señor, tienes mucha razón. Pero hay algo muy importante que se establece en el nuevo pacto, y es la paternidad. No es lo mismo, yo le decía que el jornalero vaya a trabajar y quiera meterse a tu casa, a agarrar del refri y acostarte en la cama, ¿verdad? Que tú no vas a dejar que uno de tus trabajadores haga eso. Pero si es tu hijo, sí. Si hasta luego te agarra un billetito y dices, ay, hijo, pues ya lo agarraste. Dice Laura, ¿cómo sabes? Sí me entiendo o no me entiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación, nosotros tenemos que aprender que el hijo tiene acceso a toda la casa. El hijo tiene acceso a todos los bienes del padre. Entonces, si tú empiezas a orar como hijo, quiere decir que tú tienes suplidas todas tus necesidades como hijo, porque el padre lo que va a dar es sustento, la provisión, casa. El padre va a dar todo, vestido, todo lo que un hijo necesita. Entonces, si tú quieres recibir del Padre de Dios, tienes que orar como hijo. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí. Y entonces llegas, papito hermoso, papito maravilloso, y entonces, Padre de la gloria, necesito esto, Señor, yo vengo como tu hijo porque sé que tú eres mi Padre, y tú suples todas las necesidades que yo tengo como hijo tuyo. Es muy diferente. Si tú oras como Dios, claro, como Dios también te va a responder, pero hay una respuesta mayor. ¿Por qué? Porque el amor es más profundo como hijo y como padre. Y tú tienes que aprender a amar a Dios como un padre. Porque el padre, mira, yo ahora que perdí el mío, pero no lo perdí, él está con Dios. Pero el día que él se fue de esta tierra, me dolió mucho hasta la fecha. Allá me estaba acordando de él. Y a veces piensa uno cuando baja y dice, híjole, no tarda en salir, o cuando está uno aquí, o está uno allá arriba,
quién le estará acomodando las sillas, porque él venía con metro, con plomo, venía con nivel, a ver, acomodar las sillas de la mañana, ¿no? Y cuidado con que alguien se las moviera, porque las volvía a acomodar. Yo le digo una cosa, o sea, un padre duele. La gente dice, no, es que duele más la madre porque me dio la vida. No, perdóname. Pero la ausencia del padre se siente mucho. Muchísimo. El no poder ver al pastor Rubén, el no poder abrazarlo, el no poder recibir un consejo, el no poder aprender, porque uno aprende mucho de un padre. Aprende mucho de un padre. Y cuando ese padre no está, es complicado. Yo les decía las primeras veces, a veces yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Me siento descubierto, me siento solo, no tengo a quién acudir. El pastor Rubén no está, el apóstol está enfermo, ¿a quién voy a hacer? El apóstol Pascual ya no está. Como que se me hubieran quitado los tres de un jalón. ¿Quién va a orar por mí? Pues, ¿cómo no? Pues tengo el Padre de la gloria. Amén. Tengo el Padre que me enseña a decir, ostras, hijo, yo también soy tu papá. Sí, amén. Tu papá nos Amén. querido, aquí está. Tu papá nos querido, aquí está. Entonces, algo que usted y yo tenemos que entender es que la paternidad es el punto más importante de un hijo de Dios. Y a veces es lo que un hijo de Dios toma menos en cuenta. Mira, toma en cuenta esa paternidad, porque esa paternidad te va a ayudar, esa paternidad te va a sacar adelante, esa paternidad te va a capacitar, te va a enseñar para la vida, esa paternidad te va a enseñar a ser fuerte, esa paternidad te va a enseñarte también a ser sensible. Yo muchas veces vi llorar a mi padre, yo muchas veces lo abracé. Y todavía en los últimos días, cuando me decía, hijo, yo creo que ya llegó el tiempo, yo lo abrazaba porque él empezaba a llorar y lo abrazaba y le decía, no, espérate, hay que confiar en Dios. No, hijo, ya llegó el tiempo. Y sabe que para mí como hijo decirle que no, aferrarme a que no, fue difícil. Pero algo que quedó con mi corazón es que cuando yo iba al hospital, él siempre pedía que yo pasara para que orara por él. Y le recuerdo una imagen, una de las imágenes que más me quedó de las últimas imágenes, es que cuando él me veía venir y él estaba en la cama, desde lejos me estiraba los brazos y hacía así. Yo disfruté mucho de mi padre. Y ya aprendí de él tanto que estoy haciendo lo que él hacía. Tanto que estoy haciendo lo que él hacía. Y estoy tomando un lugar que él dejó. Y me adiestró, me capacitó. Le voy a decir una cosa, me regañó, me jaló las orejas, me dijo que está bien, que no está bien, cómo tratar a la gente, cómo no tratarla. Me enseñó a amar al pueblo que él amaba. Amén. Entonces un padre te va a enseñar a amar lo que él ama. Y eso es lo que hace el padre. El padre enseñó a amar a Jesús, a los que él amaba. Y esos somos nosotros, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué le dijo? Hijo, yo amo al mundo, tú también ámalo. Entonces, un padre te va a enseñar, te va a capacitar, y un padre te va a enseñar a amar. Y yo te voy a decir una cosa, las veces que yo lloraba, él me abrazaba. Las veces que yo le decía, ya no puedo más, él me levantaba y me decía, échale, hijo. No, es que ya no quiero. Sí quieres, échale.
Y sabes que uno de los mayores consuelos de un hijo es cuando su padre lo abraza, cuando está destrozado, cuando está quebrantado, cuando ya no puede, cuando no tiene fuerzas, cuando ya no sabe por dónde. Cuando un padre va y levanta a un hijo, lo abraza y le dice, échale ganas, hijo, tú puedes. Es algo maravilloso. Entonces, ¿por qué Jesucristo te enseña la paternidad? ¿Por qué Jesucristo lo primero que te dice cuando ores, di lo primero, Padre? ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí, amén. Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, santificado sea tu nombre. Entonces, algo que tienes que entender es que la paternidad te va a llevar a la respuesta de Dios. Y quiero que entiendas que la paternidad te enseña a que tú puedes pedir por alguien más. Fíjate lo que dice en los versículos que siguen. Venga a tu reino, vamos a tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué le está diciendo? Padre, lo que tú quieres que se haga, lo vamos a hacer. Si tú quieres que trabajemos para tu obra, lo vamos a trabajar. Si quieres que adoremos, vamos a adorar. Si quieres que alabemos, vamos a alabar. Lo que tú quieres que hagamos, lo vamos a hacer. Si quieres que cambie, voy a cambiar. Y fíjese el verso 11. El pan nuestro, dice, de cada día, dámoslo hoy. Ahora, fíjese qué importante es. Nosotros nos vamos a una línea de un pan natural. Nos vamos a una línea de comer, claro. Un padre es el que lleva el alimento a la casa, por lo regular, ¿verdad? Cuando el padre es responsable. Cuando no es responsable, pues la mamá tiene que esforzarse. Y cuando el papá se va y deja a los hijos, o cuando el papá muere, pues la mamá tiene que tomar esa posición. Pero generalmente el orden es que el padre tiene que llevar el alimento a la casa, el pan a la casa, ¿o no es cierto? Sí. Pero fíjense, algo muy importante que les enseña. Lo primero es que lo reconozcan como padre, que tengan una relación íntima padre e hijo, que pidan como padre, que hablen como a poner como padre. Y lo segundo dice, danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahora, yo te estoy preguntando, ¿lo está diciendo personalmente o lo está pidiendo para varios? ¿Cómo le dice ahí? Para todos. Ajá, entonces, ¿qué es lo que les enseña Jesucristo? Mira, te enseño a interceder. Si tú quieres ser un guerrero, lo primero que tienes que hacer es tener una comunión con Dios como padre e hijo. ¿Estamos o no? Lo segundo es que tú tienes que aprender a pedir por los demás. No solamente por ti, no solamente por tus necesidades, sino por las necesidades que los demás tienen. Entonces, cuando Dios empieza a formar un guerrero, lo primero que va a hacer es que lo va a hacer un adorador. Lo que lo va a hacer primero es que tenga una comunión con Él, porque todo aquel que quiere ser guerrero tiene que tener comunión con Cristo, tiene que tener comunión con el Padre. ¿Estamos o no estamos? Sí, amén. Y lo segundo de eso es que sean intercesores, porque dice, y perdonen nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿qué está diciendo? Mira, perdona nuestras deudas. No está hablando personal, o sea, está hablando en general. Está pidiendo perdón por el que está mal. Está pidiendo perdón si él está mal. Está pidiendo perdón si su familia está mal. Entonces pide el pan, pero también pide perdón no solamente personal, sino en general. Perdona a mi papá, perdona a mi mamá, perdona a mi tío, perdona a mi abuelo, perdona a mi abuela, perdona al vecino, perdona a mi tío, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces lo que empieza a enseñarles es no solamente a tener una comunión padre e hijo, no solamente a adorar al Padre, a buscar hacer la voluntad del Padre, sino también está enseñando a pedir el pan, pero no solamente para Él, sino también para aquellos que lo necesitan. Ahora vaya rápidamente Marcos 7, 24 al 30, porque entonces le digo, ¿cuál es ese pan? Marcos 7, 24. Marcos 7, 24 al 30. ¿Cuál es ese pan? Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Sí me encontraste la cita, Antonio? No. Es Jerusalén. Es Jerusalén, ¿verdad?
A ver si lo puedes leer, por favor. Levantándose ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. A ver, espérate, ¿qué fue lo que hizo la mujer? Vino a interceder, pero no intercedió así como, pues a ver si quiere sanar a mi hija, ¿verdad? O a ver, no, se humilló delante de Dios. A ver, espérame, cuando tú vas a pedir un favor, por lo regular te humillas. ¿Cierto o no? Y pones tu cara de vergüenza, y pones tu cara de que, híjole, pues como tengo pena de venir y pedirle un favor, ¿verdad? Pero todo aquel que pide un favor se tiene que humillar. Todo aquel que quiere un favor de Dios tiene que humillarse. Y lo que hizo la mujer, lo primero que hizo la mujer fue postrarse. ¿Cierto o no? Gracias. Fíjese, dice, la mujer era, porque una mujer cuya tenía espíritu inmundo, luego que oyó que él vino y se postró. No primero habló, ¿verdad que no primero habló? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se postró. La mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. ¿Cuándo empezó a rogar? Cuando ya estaba humillada. Entonces, espérame, tú tienes que postrarte. ¿Y sabes qué es lo que más a veces nos cuesta en la iglesia? A veces la iglesia ni siquiera en toda la reunión nos ponemos de rodillas. Y yo me acuerdo que cuando usted iba a la iglesia grecorromana, usted llegaba, se quitaba el sombrero, se hincaba. Bueno, no sé si usted lo hacía, pero así lo hacían antes. Pero a veces nosotros llegamos a la casa de Dios y ni siquiera nos ponemos de rodillas. Queremos que Dios nos responda a las oraciones, ni siquiera lo consideramos como Padre, nada más como Dios. Es tu Padre. Sí es tu Dios, pero es tu Padre. Pero Él te enseña diseños de intercesión. Uno de los diseños de intercesión es que pidas por el pan de otros. Un diseño de intercesión también es que tú tienes una necesidad de tu familia, tienes que postrarte y tienes que suplicarle. Pero fíjese lo que dice ahí. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿De qué le está hablando Jesucristo? De la liberación. Entonces, ¿cuál es el pan que Jesucristo te enseña a pedir? La liberación. Entonces, cuando le dice, y cuando oren así, Padre nuestro que estás en los cielos, y avanza, ¿no? Danos hoy el pan de cada día. ¿Qué es el pan de cada día? El ser libres, el ser libertados. Entonces, cuando tú estás intercediendo, tú vas a pedir libertad por el cautivo, vas a pedir libertad por el oprimido, por aquel que está en prisiones, en cárceles, por aquel que está atado, por aquel que tiene yugos, por aquel que tiene ciertas cuestiones espirituales. Y cuando tú empiezas a clamar a favor de esa liberación a través de la intercesión, tú vas a encontrar que Dios es bueno. Ven, ya empecé Dios. El Padre es bueno. Sí, amén. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí, amén. Entonces, fíjese, a mí me llamó mucho la atención esto. ¿Por qué? Fíjese la respuesta de ella. Respondió ella y le dijo, ¿qué quiere? Espérate. Entonces, ella tiene argumentos para poder hablar delante del Padre. Porque lo primero que le dice ella, después de que Jesús le responde, es, respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Qué quiere decir? Que lo que los hijos no se comen, los perrillos se lo comen. Y ayer me pusieron varios ejemplos, ¿no? Que hay gente que viene por primera vez y muchos de nosotros ya estamos acostumbrados a las oraciones de liberación, de guerra espiritual, que hasta nos da flojera, pero llega alguien que tiene la necesidad y agarra la migaja. ¿Y sabes qué? Que Dios hace la obra. Pues hermanos, si usted tiene el pan, sáciese de ese pan. ¿Por qué? Porque el pan es nuestro de todos los días. Busque el ser libre todos los días, porque seguramente en el correr del día hay una atadura. Seguro en el correr del día
se vuelve una cadena. Según el correr del día puede venir un yugo. Según el correr del día puede venir una esclavitud, una captividad, una cárcel, una prisión, por cosas que estás viviendo. ¿Sí me entiendo o no? Sí. ¿Quieres que le cuente un sueño? No soy el payaso que cuenta el cuento. Digo, quiero que le cuente un sueño que tuve de esta noche. Esta noche yo tenía, ¿se acuerdan de Daniel, el chama? Sí. Andaba con el chama, pero andábamos como en un bosque. Y estábamos sentados, el chama y yo, viendo las estrellas, bien contentos. Y él me decía, mire tío, así así. Y de repente, Daniel, porque se llama Daniel, pues le salías al chama, empieza a ver a lo alto del monte un espejo. Y ahorita voy a decir por qué. Porque usted tiene que tener cuidado con sus espejos. Usted que le dice espejito, espejito, rómpate acá cada ratito. Fíjese, entonces estaba el espejo. Y el chama me dice, tío, ¿ya vio el espejo que está hasta arriba del monte? Y le dije, sí, ya lo vi. Y en eso el espejo saca, ve que usted, si le da luz al espejo, saca el reflejo. Entonces el reflejo del espejo empieza a buscarnos y nos encuentra el chama y a mí. Pero cuando yo volteo a ver el espejo, en el espejo hay una bruja parada, mirándome. Y entonces yo no sé, pero en el serio empecé a tener miedo. Y empecé a tener miedo, pero de repente dentro de ese miedo, no sé si usted conoce ese miedo que se paraliza, que usted quiere moverse y no puede. Así me pasó. Pero empecé a orar y dije, Padre, en nombre de Jesús, dame la fuerza, dame la fortaleza para pelear. Y cuando empiezo a orar, ¡pum! Dios desata mis manos y extiendo mi mano hacia el espejo. Y cuando extiendo la mano hacia el espejo, le digo, Padre, en el nombre de Jesús, ahora caiga toda bruja que me esté buscando, toda bruja que me esté espiando, toda bruja, Padre, que esté buscando y esté haciendo cosas en contra de mi vida. Y los espejos que están utilizando, los espejos son portales espirituales. Iba a hablar hoy de los espejos, pero no me dio tiempo. Pero al rato en la tarde sí me va a dar una enseñanza de los espejos. Porque espejito, espejito, hoy quedas quebradito. Portales espirituales. De por sí yo les había dicho que unjan ustedes los espejos, porque son portales para brujos en viajes astrales, para demonios. Entonces imagínense que usted está ahí. No sé si ha visto películas de terror, no las vean, pero cuando ha visto, ahí salen demonios por los espejos. Bueno, pero he visto cortos. A la del espejo. Todo está muy de terror esa hermana. Ya no voy a hablar de cosas. Pero fíjense, tiene mucha razón, porque sabe que muchas de esas caricaturas tienen esa cuestión donde hay seres espirituales en los espejos. Y entonces en el espejo, pero ¿sabe cómo estaba la bruja? Estaba firme en el espejo, así como muy dueña de la situación. Como diciendo, te voy a destrozar. Pero cuando Dios me quita el miedo, porque me empezó a dar miedo, me quita el miedo y la parálisis, porque me había como paralizado. Quería mover las manos y no podía. Entonces cuando le digo a Dios, Padre, en nombre de Jesús, yo sé que estás conmigo y sé, Padre, que tú eres el que me das las fuerzas. Quita esto que estoy sintiendo para poder pelear con ella y que me lo quita. Yo creo que le he dicho a la bruja, no va a poder. No, cuando me desató Dios, entonces me le fui con todo. Y le dije, yo soy hijo de Dios. A mí no estás con cualquier persona. Yo soy un hijo de Dios. Y conmigo sí, no vas a poder. Yo sí creo que Dios nos ha dado la fuerza, el poder para poder pelear contra brujos, hechiceros, satánicos, hijos del diablo. Si Moisés con la vara devoró la vara de ellos, con la vara de Dios devoró la vara de brujos y hechiceros. ¿Cierto o no? Entonces, la autoridad que Dios nos ha dado es mayor que la de ellos. Pero a mí me llama mucho la atención porque en el Satanás estaba yo estudiando para la guerra espiritual, porque le dije que voy a empezar a hacer más guerra. Estaba estudiando que entonces
Cuando un ejército va a la batalla o quiere conquistar un territorio, un ejército lo que va a buscar son los lugares altos. ¿Por qué va a buscar un ejército los lugares altos? Porque desde los lugares altos va a empezar a vigilar el movimiento de abajo. ¿Para qué? Para que no lo sorprendan. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, la bruja está allá. Pero, ¿sabe qué? Que ella estaba abajo. Y el espejo estaba arriba. Y desde el abajo se reflejaba arriba se reflejaba lo de abajo. ¿Cómo estaba ella abajo? Parada firme contra mí. Hay cosas que a lo mejor usted y yo decimos, ay, es un sueño. No. Dios está mostrando cosas espirituales y hay aquellos brujos, brujas que estén buscando hacer algo, porque entonces se van a topar con Dios. Porque yo no fui puesto por hombres, yo fui puesto por Dios. Y entonces a mí, y mi casa, mi esposa y mis hijos están protegidos por Dios, y el que quiera tocarlos va a tener que pelear contra Dios. Entonces, hermanos, es importante que ustedes se aperciban. ¿Por qué? Porque Dios forma guerreros. Ya vimos que tenemos una guerra espiritual, entonces hay que adorar. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Hay que postrarnos, hay que reconocer a Dios como Padre. Pero no solamente eso, hay que pedir intercesión. ¿Por qué? Porque la gente sea liberada. ¿Por qué? Porque muchos brujos hechiceros tienen controlado a la gente. Y entonces, si usted no clama porque ellos vengan a la libertad, ¿cuándo van a ser libres? Si no hay nadie que se ponga a favor de ellos. Imagínate la mujer sirofenicia, tanto fue su necesidad, que era griega, era de otra nación, y tuvo que ir a buscar a Jesús desde lejos, con tal de que su hija fuera sana, fuera liberada. Sí, amén. Y tú que estás cerca de Cristo, tú que estás cerca de tu Padre, no anhelas y no pides con clamor, con gemido, que los tuyos sean sanos, que sean liberados. Quieres que Dios haga las cosas, pero no quieres esforzarte a clamar. Ahora que estuvimos toda la semana orando por Mayari, yo sí creo que su familia es la que se debe de meter más. Sí, nosotros somos su familia en Cristo, pero también su familia. ¿Sí me entiendo? A venir a las reuniones, a buscar de Dios, a buscar el favor del Padre. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí. Y así es para todo aquel que tiene una necesidad. ¿Quiénes son los primeros que tienen que estar ahí? La familia. No digo que no lo hagan, ¿verdad? La familia de Mayari, pero digo, estoy poniendo un ejemplo. Que los primeros que tienen que estar enfrente es la familia. Pero imagínate si la familia no se congrega en 15 días, un mes, ¿qué vamos a hacer? No estoy hablando de Mayari, digo, o sea, pero es un buen ejemplo porque, por ejemplo, Edgar, ¿se acuerda que veníamos cada vez con sus movimientos y todo, podía dormir, era desesperante, o salía a la calle y se me fuera a caer, y entre San Antonio, él y yo, y bueno, en la iglesia también, en la casa orábamos, y mire, gracias a Dios ya no tiene los movimientos, ya no solo en el estudio, ya lo dieron de alta, ya le bajaron la dosis que tenía. Entonces, pues nosotros, como le dijimos a la pastora, sabemos que es obra de Dios, y porque yo que estábamos ahí constantemente. Sí, como dijimos ahorita vamos a ver esa parte, a ver. No digo por Mayari, yo digo porque así debemos de ser como familia. Si tú tienes necesidad en tu casa, tú eres como familia el primero que tiene que ir a postrarse. ¿Sí me entiendo? No, pues que lo haga el pastor. Sí, lo va a hacer. Pero ¿sabes qué? Que a ti te corresponde como familiar ponerte delante de Cristo. ¿O no es cierto? Ay, es que amo a mi papá, pero no oras por él. Ay, es que amo a mi mamá, pero no oras por él. No te postras por ellos. No te alineas en la casa con los hermanos, con tu familia. Y ¿saben qué? Amamos a papá, amamos a mamá. Vamos a orar todos juntos. No, cada quien por su lado. Ya, ¿y cómo sigue mi papá? Pues con tus oraciones bien. Ahí está el ejemplo de mi suegra. Bueno, es que yo soy así, ustedes saben que yo soy así. Ni porque se agachó Laura. Es que hay un diseño.
es un diseño. ¿Te importa tu familia? Póstrate por ella. A ver, yo les una cosa. Si no nos importara Mayari, no pediríamos por ella, no ayudaremos por ella. Es lo que yo estoy diciendo. Queremos su sanidad, pues nosotros, su familia en Cristo, somos los primeros que tenemos que estar pidiendo por ella. Pero también me refiero, en la cuestión, no estoy diciendo de su familia de ella, porque ay, digo que la familia, no estoy diciendo de su familia, porque su mamá sí viene. Sí, o sea, no, estoy poniendo un ejemplo que está en la Escritura. Si uno quiere la sanidad de un familiar, tiene que ser el primero en mostrarse. ¿Estamos o no estamos? Sí, amén. O sea, no le dejes la chamba a los demás. ¿Por qué? Porque si Dios lo sana, ¿quién crees que lo va a disfrutar? La familia. ¿Cierto o no? Sí. Sí, porque mira, aquí Dios a lo mejor hace el milagro y todo, ya Dios hizo el milagro. Y dice, bueno, pues ya Dios hizo el milagro, ya nos vamos a otra iglesia. Pues, ¿qué puede hacer uno? Nada. Pero la familia sí va a disfrutar lo que Dios hizo. ¿O no es cierto? Y entonces ahí estábamos. Estoy en la familia orando y nos llaman, ¿no? Pastor. Sonó ¿cómo pastor? ¿Teléfono? Y sonó la pastor señal. Y entonces sonó, ¿no? Y dice, bueno, pastores, que tengo así un familiar, pero ellos van a otra iglesia y así. Y en esa iglesia, Dios ya les mostró que ya se la va a llevar y ya se va, están orando para que ya se la lleve. Ay, caray, yo sabía que había que orar porque la gente se fuera liberada, sanada y que no se muera, pero no había de qué buscar en la Biblia si alguien oró para que se mueran otros de su enfermedad, ¿no? Entonces me dice, ¿puede venir a orar usted por ellos? Y dice, bueno, ya fuimos, ¿no? Ya fuimos, pero nos mandaron vigilantes, como policías, los de la otra iglesia. No quiero decir quién es, no quiero decir el que es iglesia, porque no me gusta hablar mal de ellos. No nos gusta hablar mal de ellos, porque no era nuestra misión. Pero sí nos ponían ahí, y así paramos así enfrente de mí, yo por acá. Y la otra casi nada más viendo a ver qué decía. Y cuando llego digo, no se preocupe, no vengo a llevarme a mi iglesia, nada más vengo a que Dios haga la obra. Usted se queda donde está. Yo no vengo a quitar gente a nadie, yo vengo por lo que Dios me está mostrando. Y entonces le empiezo a decir, usted no se va a morir, Dios lo va a levantar. Amén. Y entonces empezamos a orar. Agarramos como un mes más orando seguido, yendo seguido. Hasta que Dios hizo la obra. Amén. Amén, aleluya. Y yo le dije, no, que se iba a morir. Unos oraban porque se muriera y otros porque vivía. Fíjese qué mentalidad, pero yo le digo eso. ¿Por qué? Porque la familia, tanto espiritual como la familia natural, estaban orando porque ella ya se fuera. ¿Y sabe cómo estaba en la cama? Como un palito. Sí. No se paraba, no comía, los dolores del pie tremendos. Y cuando vomitó, y cuando fue liberada, yo le dije, ya eres sana. Yo no sé si ella fue a dar su testimonio allá en su iglesia. No creo. Le han de haber prohibido, que le han de haber dicho, ¿quién oró por ti? No, de ese no hables aquí. Ya la sanamos. No, sí, porque ¿qué crees que después ya el crédito ya era para la familia de ellos? Yo me sorprendí. Ojalá venga aquí a dar su testimonio. Esperemos que sí. No creo que nada. Bueno, Dios sí, pero Dios sí. Pero a lo que yo voy es que si tú clamas, gimes, doblas rodillas, te preocupas por la gente de Dios, va a hacer la obra. Es lo que estoy diciendo. La familia tiene que ser la que tiene que ir por delante. La familia es la que tiene que buscar a Cristo primero. Si quiere sanar a su familiar, si quiere que sea libre su familia, póstrate, pero tampoco no puedes hacerlo de vez en cuando. No puedes dejar de congregarte, como es el que unos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque es necesaria la comunión con Dios para la ayuda. Por el pan nuestro de cada día lo tienes que buscar diario. Y la mujer sirofenicia fue y buscó el pan para su hija. ¿Cierto o no? Fue y buscó, dijo, no hay pan, pero hay migajas.
Oye, yo creo que impactó el corazón de Cristo, ¿no? Pues, caray, caray, mis hijos me dicen así. No, pues es que eran unas migajotas. Sí, imagínese, hermano, si usted le lleva a su hijo un bolillo, el bolillo, también un pan de dulce. Ah, ya ve. No, a lo que voy es que a veces como hijos somos muy exigentes. Claro, se agacha. O dígame, si no, como hijos somos muy exigentes y no valoramos lo que tenemos enfrente. ¿Sabes cuánta gente diera cualquier cosa por un bolillo? La mujer dijo, no hay bolillos, no hay dulce, pero hay migajas. Y con esas me basta para que mi hija sea libre. Pues eso es sorprendente. ¿Qué enseñanza te deja eso? ¿Qué enseñanza te deja eso? El pan nuestro, dándonos hoy. Y la mujer va y busca el pan de su hija. Y a mí híjole, de verdad, hermanos. Lucas 11, ¿ya tienes la cita? Sí, Lucas 19. Léalo, por favor. 19 o 31. Lucas 19, 31. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, en 40. Y él respondió, os digo que si estos cayeran, piedras se agarraron. Pero bueno, aquí se refería a Jesús. Y cuando llegó a la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú conocieses lo que en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrían días sobre ti cuando tus enemigos te darán con vallar de la manera que se decía. Pero así, dice Jerusalén. Y cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los monte de los olivos, pero está Jerusalén. Pero ahí donde dice Jerusalén, no sé si sea eso. Cada vez de lejos que está en tinieblas. Creo que es tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, ¿no? Creo que sí es esa. Bueno, sigo. 11:5 de Lucas. Dice, les digo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mi viaje y yo tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde dentro le dice, no molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su inoportunidad se levantará y le dará todo lo que necesites. Entonces, hermano, si no vas y tocas, no te pueden dar lo que necesitas. ¿Cierto o no? Si no vas y pides, no te pueden dar lo que necesitas. Pero fíjese lo que dice el 9. ¿Qué dice el 9? Y yo os digo, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad, eso os abrirá. Entonces Dios te da 3 claves de intercesión. La primera es pedir, la segunda es buscar y la tercera es tocar. Entonces todo aquel que intercede tiene que aprender a pedir, tiene que aprender a buscar, tiene que aprender ¿a qué más? A tocar o a llamar, pues. Entonces, ¿qué padre? Vuelve a hablar de la paternidad. Dígame si no es cierto. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? Ya, si tú le pides a Dios ser libre y que tu familia sea libre, ¿tú crees que los va a esclavizar más? No. Entonces lo que va a hacer es traerles la libertad. Dice, ¿qué padre? Porque todo aquel que pide, ¿qué dice la Escritura? Se le dará. Recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar del pescado le dará una serpiente? O sea, ¿qué quiere decir esto? Si en lugar de darle algo de beneficio al hijo, le doy algo que le haga daño. No, ¿verdad que no? No. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo bien malos, sabéis dar buenas ánimos a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Amén. Entonces dice, bueno, pero si te estoy pidiendo una casa, te estoy pidiendo un carro, te estoy pidiendo acá joyas, Señor, ¿y por qué si te pido me das al Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque es necesario el Espíritu Santo en tu vida.
Mateo 12:28. Encontré el de Mateo 4, dice tierra de Zabulón. Ándale. Y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán. Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz de resplandece. Entonces, espérame. Entonces, ¿cuáles son las armas de luz? ¿Por qué? Porque ese pueblo estaba sentado en tinieblas, ¿cierto? Y estaba sobre tinieblas, había tinieblas en ese pueblo. Y entonces viene la luz, que es Jesucristo. Y Jesucristo tenía armas de luz para poder llegar a dar luz en medio de las tinieblas. Y una de esas cuestiones es traer libertad a los cautivos y a los oprimidos, sanar al enfermo, llevar el pan nuestro de cada día a las tierras de tinieblas. ¿Sí me entiendo? A los territorios donde hay tinieblas, llevamos el pan de los hijos, que es la luz. Nada más bien me emociono. Mateo 8:2. No, perdón, Mateo 12:28. ¿Qué dije? 24. Dije 24, ¿verdad? 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Tocad o llamad y se os abrirá. Y todo aquel que pide al Espíritu Santo se le será dado. ¿Por qué si pido yo recibo al Espíritu Santo? Porque entonces el Espíritu Santo es el que echa fuera a los demonios. Y cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, ciertamente el reino de Dios está presente. Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros movemos reino, quiere decir que echamos fuera demonios. Si nosotros movemos reino, quiere decir que tomamos los territorios de tinieblas y llevamos la luz. Porque el Espíritu Santo, que es el que libera, trae el pan de los hijos. La liberación de los demonios, la liberación de las enfermedades, es el pan de los hijos. Y eso lo proporciona el Espíritu Santo. Y entonces cuando tú llegas a un lugar y echas fuera demonios, ciertamente el reino de Dios está presente. Pero llevas el pan de los hijos. Se me estaba ocurriendo ahorita algo, pero no. La verdad que sea el Espíritu Santo el que revela. Pero dije, voy a ir ¿a dónde voy a ir? Se me olvidó. A Tepeji, el río. Y dije, puedo llevar 12 panes, y a través de esos 12 panes ministrar liberación. ¿Por qué? Porque llevamos el pan de los hijos. Y entonces al llevar el pan de los hijos ministramos la liberación. Y al administrar la liberación quitamos toda sombra de muerte y quebrantamos toda tiniebla que ha avanzado en ese territorio en nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque veamos vestidos de armas de luz. Sí, amén. Para pelear a favor de un territorio. Pero tiene que haber una intercesión antes de ir a Tepeji del Río. Sí, amén. ¿Estamos o no estamos? Sí. Entonces, Romanos 8:2. Cristo vive. Y ya se me fue la hora otra vez. Todo por la culpa del alma. Se está orando un montón. Dijera López Obrador, todo el desayuno. Todo por la culpa del alma, que se aventó media hora de oración por la palabra. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces nosotros tenemos que entender que nosotros ahora ya no vivimos bajo la ley del antiguo pacto, sino ahora vivimos bajo el nuevo pacto, en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Porque entonces en esa ley del Espíritu de Cristo Jesús, ahora, ¿verdad? Somos librados de nuestros pecados, pero también somos librados de la muerte. Entonces todo aquel, ¿verdad?, que tiene un espíritu de muerte es liberado. Todo aquel que tiene una enfermedad de muerte, al ser perdonado, es sanado. Y si se acuerda que llegaron a Jesucristo y dicen, si quieres serme sano, y qué decía, tus pecados te son perdonados y sanaban. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libró del pecado y nos libró de la muerte. Entonces todo es liberación. Todo es liberación. Pero no hay liberación si no hay guerra. No hay liberación si no hay intercesión. No hay liberación si no hay adoración. Si tú quieres que Dios te utilice como el libertador,
como gente que ministra liberación, primero adora, primero entra en intimidad, cierra la puerta, entra en la intimidad con el Padre, entra en el aposento donde está toda la provisión que tú necesitas. Después de ahí, vuélvete un intercesor, y después de ser un intercesor, vuélvete un guerrero. Mira en Corintios 3:17, rápido, Toño, porque Laura ya se me quedó diciendo como otra vez la misma de ayer. ¿Cuál, hermano? ¿Cuál, pastor? Primera de Corintios 3:17, por favor. Primera de Corintios 3:17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces mucha gente está destruyendo el templo de Dios. ¿Cuál es el templo de Dios? Nosotros. Tú solito te encargas de destruir tu vida, ya ni el diablo. El diablo dice, déjalo solo, él puede. El diablo dice a los demonios, déjalo solo, él puede. Mira, ¿cómo se da solito? Entonces, mire, esa parte es bien interesante porque a veces nosotros no queremos entender esta parte. ¿Qué dijo el 7, Toño, el 7? Perdón. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A ver, espérame, entonces este cuerpo no es de nosotros. Entonces, ¿por qué usted ve a una persona que sale como ganadora de un reality muy famoso y operado? ¿Está destruyendo el templo de Dios o no está destruyendo el templo de Dios? Dice la Escritura. Sí. Si tú destruyes el templo de Dios, Él te destruirá. Mire, tiene su nariz bien bonita, así déjesela. Tiene sus cachetes bien bonitos, su papada bien bonita, así déjesela. No vaya a ser que venga un día y Dios no lo conozca. ¿Y tú quién eres? Ah, Señor, pues es que me operé. Quédense como Dios la formó, como Dios lo formó. Sí, amén. Al menos que sea muy necesario por una necesidad de enfermedad, pues háganlo. Pero por otra cosa no hay necesidad. Mire, la gente a veces se opera y piensa que se ve mejor y se ve. Ya que se veían bien, ahora se ven mal. Se ve mejor mal. Se ven más mal. 6.3 seguimos en Mateo. Mateo 6.13. Ya voy terminando. ¿Me ayudas? Para que no te aburras. 6.13. 13. Sí, 6.13. ¿O qué dije yo? 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Ay, espérame. Por todos los siglos. Entonces viene dentro de una cuestión donde primero tiene una comunión como padre e hijo. Y después pasa una cuestión donde él se vuelve un intercesor pidiendo por el pan nuestro y por el perdón de él y por el perdón de los demás, ¿cierto? Y después de esto sigue avanzando, ¿verdad? Porque dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, ¿qué quiere decir en esto? ¿Por qué quiere que nos libre del mal? Porque va a haber una batalla contra el mal, ¿cierto o no? Va a haber una guerra contra el mal. Si usted piensa que el enemigo no le va a hacer nada a usted, porque usted es cristianísimo, plus ultra, de los más renombrados hijos de Dios en los cielos y en la tierra, no se equivocó. Porque todos esos que son renombrados hijos de Dios en los cielos y en la tierra son los que tienen las mayores batallas contra el enemigo. Decía la Escritura, a Pablo conocemos, a Jesús conocemos, pero ¿tú qué? ¿Tú quién eres? No, yo soy el apóstol del norte, yo del sur, del este y del oeste, soy el apóstol de las naciones. No te conozco. Imagínate que los demonios estén diciendo, dice que nos echen fuera, pero ¿quién es? No está diciendo vete, pero ¿quién es? Pues yo conozco, ¿verdad? A los escondidos del callejón de Ramón Rodríguez, pero ¿tú quién eres? Llegaba un pastor y estaba bien endemoniado y llegaba una silla, se para y pone la silla y se para y se sienta enfrente de la persona que está bien endemoniada y cruza los brazos.
Y le dicen, pastor, ¿pero qué no va a ir? No, con mi sola presencia se va a ir. Se aventó como 4 horas ahí sentado. Mejor se cansó de aparecer, nos vemos luego. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque nosotros a veces hacemos las cosas incorrectamente delante de Dios. En el mundo espiritual, en lo natural, tú puedes hacer un apóstol renombrado, un profeta renombrado, un evangelista renombrado, un pastor renombrado, un maestro renombrado, pero en el mundo espiritual no te conoce nadie. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Estamos en un evento y de repente empiezo a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me tocó predicar, empecé a orar y había varios pastores y empezaron la gente a ponerse mal. Y le dije a los pastores, pues órale, denle. Pues ya llevaban rato con una persona y no podían. Dije, Dios santo, ¿qué hacemos? Y ya lo bajé y oramos y Dios hace la obra. ¿Saben por qué? Porque usted tiene que tener un diseño. Y yo le voy a decir a los que me van a acompañar a Tepeji del Río, pónganse a ayudar, pónganse a orar, pónganse a interceder, pónganse a hacer guerra, pónganse las pilas, porque lo que Dios va a hacer en ese lugar va a ser maravilloso. Sí, amén. Pero porque vamos en diseño. Ahora cuando vaya a decir, voy a llevar un pan a tu casa, tengo un pan, hijo. Ay, pastor, dice a ti pan. No, pero te traje el pan de los hijos que te liberan, que te sanan, que te restauran. En el nombre de Jesús sea liberada tu casa, tu familia. Es una acción profética nada más. Ahí espero un pan. Nada más no es dejar el pan duro para que se años ahí, porque fue profético. No, cómetelo, ya no me lo declaramos, ya cómete el pan. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí, amén. Entonces, hermano, es importante que usted y yo conozcamos. Esto es guerra. Para ser liberados tiene que haber guerra. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de su poder. Y cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de un ejército del reino. Usted no es un soldado cualquiera. Usted es soldado del reino de Dios. Donde le pasan lista y dicen, a ver, vino el soldado tal, el general, el comandante, que no sé qué más hay ahí, porque nunca he estado en el ejército, pero y empiezan a llamar a uno por uno y se presentan. Dice, mi general, presenta a mi general Jesucristo. Presenta a mi general Jesucristo. Aquí estamos hechos para la batalla del Señor Jesús, con armas de guerra, con armas de luz, con armas poderosas para el reino de la luz. Y empiezan a levantar, empiezan a destruir el mundo espiritual de las tinieblas. Lo que dice, hermano, vaya a la iglesia. Ay, híjole, es que tengo que hacer ay, pues se le sacó un tornillo a mi hija y se lo voy a poner. No, espérate. Porque sabes que en el ejército, si tú no vas, te encuartela, te castiga. Y todavía que el ejército de Dios es bueno, nos pasamos del discurso. Por eso cuando dice, ahora va a haber vigilia el viernes, les aviso, y vamos a pasar lista. Y usted va a decir, presenta a mi general Jesucristo. No a mí, le va a decir, presenta a mi general Jesucristo, alistado para la batalla, para la guerra, con armas de luz. Y ¿saben qué me mostraba Dios? Que yo traía unas botas. Ya me acordé de ese sueño apenas esta semana, que traía unas botas. Y entonces con esas botas andaba en la batalla. Y vi unas botas que me gustaron con mi esposa. ¿Me compras esas botas? Mi esposa, ya, todo quieres. Pues ¿qué? Si mi papi me lo compra. ¿O no es cierto? Si mi papi se lo compra, si yo le pido a mi papi me da la tarjeta. Con eso, la pasamos. ¿Buena onda? O sea, Es que mi padre me concede todo lo que le pido. Y entonces soñé que traía esas botas que había visto que me gustaban, pero andábamos haciendo guerra espiritual.
donde se presente mi general Jesucristo, alistado en el ejército más poderoso de la tierra, de los cielos y la tierra, alistados para la batalla, alistados para representar las obras de la carne, para pelear contra el ejército de las tinieblas, y llevaremos señales, prodigios, milagros, maravillas del Todopoderoso, y llevaremos el don de los hijos del norte, al sur, al este, y a la oeste de la tierra, y veremos, hermano, por Dios, gobiernos de liberaciones, de sanidades, de restauraciones, en el nombre de Jesús. Mira, Así es, en el nombre a de veces como Jesús. muchos, a lo mejor está bien, ¿no? Pero muchos se visten de soldados y apóstoles, profetas, y está bien, perfecto. Perfecto, pero hay que hacerlo. Sí, amén. No nada más hay que copiar a alguien que Dios utilizó en eso. Sí me entiendo, porque luego decimos, pues el apóstol tal sacó eso, pues lo voy a hacer yo también. No, es por revelación, no es por copia. Y yo soñé esas botas y me las voy a comprar. Amén. Y me las voy a comprar porque mi papá me lo dará. Amén. Y le voy a decir, ¿qué más quieres que me ponga? ¿Qué más quieres que compre? Porque vamos a tomar territorios. Entonces, ya le voy a decir a Dios, ¿ya no quieres que vaya de traje a predicar a otros lados? Pues vísteme de soldado. Es que ¿saben qué, hermanos? Hay un diseño que establece la adoración, la intercesión, la guerra espiritual y la liberación. No hay nada de liberación si no hay nada de lo primero. Entonces la gente quiere ver liberaciones, sanidad, restauraciones, o quiere que Dios nos utilice en ese ámbito, pero no quiere tener intimidad con Cristo. Y yo se lo digo, yo no puedo creer que una persona quiera ser libertadora y se congrega cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses y quiere que Dios lo use. No se puede. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Por eso usted cada reunión tiene que estar presente con el general Jesucristo que pasa lista. Pues aquí estamos, Señor. Si en algo te podemos servir, lo vamos a hacer, porque el reino de Dios se manifiesta en poder y en gloria. Entonces, cuando habla de nosotros en este versículo, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. ¿Quién puede enfrentar a Dios? ¿Quién puede enfrentar a su reino? ¿Quién puede enfrentar a su ejército? Si en Él está el poder, la gloria, en Él está la autoridad, en Él está la majestad, en Él está la victoria. ¿Quién nos podrá vencer si Él está con nosotros? ¿Quién nos va a poder vencer si Él va como poderoso guerrero delante de nosotros? Si Él va como poderoso guerrero detrás de nosotros, si Él va como poderoso guerrero a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo de nosotros, Él va cubriéndonos de arquebrujos, hechiceros, en viajes astrales, quieran visitarnos, quieran amedrentarnos, no van a poder con nosotros, porque mayor es mi Padre, que es guerrero y pelea por sus hijos. ¡Dale la quiero terminar amando con un canto de adoración. Ya vamos a buscar el tour de saqueo, estaba finalizando, vamos a empezar otro tour. Fíjate lo que dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, espérame. ¿A quién les va a dar autoridad Jesús? ¿A quién les va a dar autoridad? ¿Qué es discípulo? El que le sigue. El que le sigue, el que aprende de él. El que recibe de él. Al que está pegado con él.
al que tiene una comunión con Él, el que quiere aprender de Él. O sea, Dios no le va a dar la autoridad al que no quiere nada con Él. Dios no le va a dar autoridad como el que por ratitos lo toma en cuenta. Dios le va a dar autoridad a los discípulos, a los que están ahí, a los que cada que dicen, como les decía hace rato, pasa lista y dicen presente. Porque yo le voy a decir una cosa, díganme algo. A alguien que se inscribe en la escuela y no va, ¿le dan título? Sí, le dan el título de que no va. ¿Cierto o no? Y entonces ve su boleta y como 800,000 palomitas de faltas. A ese no lo van a titular. Y el título es una autoridad para ejercer lo que tú aprendiste. ¿Cierto o no? Entonces, el título es la autoridad para trabajar, que tienes la autoridad, que tienes los medios, que tienes los recursos, que has aprendido para poder ejercer algo. Entonces, aquella persona que no es discípulo, no puede recibir autoridad. ¿Por qué? Porque no tiene credenciales, no tiene la capacidad, no la aprendió. Entonces dice, les da autoridad sobre espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanaren toda enfermedad y toda dolencia. Pero primero le dice, para echar espíritus inmundos. ¿Qué le dijo? Les di la autoridad, les di mi reino, para que vayan y peleen, para que vayan y conquisten, para que tomen las áreas del cuerpo, del alma y del espíritu de la gente, pero también tomen territorios, tomen naciones. Fíjense lo que dice la Escritura en el verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles vayáis y en el camino de samaritanos no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice, habrá perdidos dentro de la casa de Dios. Híjole, y la gente dice, estoy bien. Pero hay gente que vive dentro de la casa de Dios y vive perdidamente. Ya me callo. Sino antes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, porque el reino de Dios es poder, es gloria. Y donde está el reino de Dios hay una manifestación de su poder y hay una manifestación de su gloria. Sanar enfermos, limpiar leprosos, restar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Quién quiere ser